Muy buenas, mi nombre es Cristina Cedeño, estudiante de Emergencias Médicas, cuarto año de LUNACHI. Hoy vamos a hablar sobre la sedación y analgesia en pacientes con ventilación mecánica en los servicios de urgencia. Como objetivos y principios generales de la narcosedación, está utilizar las dosis más bajas posibles para controlar los síntomas y garantizar la seguridad del paciente, abordar cualquier necesidad específica asociada a su afección. El primer paso para la analgosedación con pacientes con ventilación mecánica es controlar el dolor en la intubación endotraqueal, catéteres permanentes, atención de rutina. Sin embargo, los sedantes no deben utilizarse como sustituto para controlar lo que es el dolor. Aquí tenemos un algoritmo básico para el manejo de la analgesia y sedación en la ventilación mecánica en pacientes gravemente enfermos. Se va a administrar de 50 a 100 microgramos de fentanilo intravenoso inmediatamente después de la intubación y realizar el pedido del analgésico. Como por ejemplo, vamos a administrar 25 a 50 microgramos de fentanilo intravenoso cada 30 minutos. Después de eso, vamos a reevaluar frecuentemente al paciente. Si el paciente indica o tiene evidencia del dolor continuo, a pesar del régimen actual, a pesar de que ya hayamos administrado el medicamento, si es sí, vamos a aumentar la dosis o vamos a considerar una infusión continua. O vamos a administrar un bolo adicional a la infusión que ya le habíamos administrado. Si no, vamos a observar el nivel objetivo de sedación. Vamos a ver 3 parámetros: no demasiado agitado. Si no está demasiado agitado, o vamos a agregar o aumentar la sedación. Si no está demasiado sedado, vamos a reducir el sedante. Si no toma sedantes, vamos a reducir el régimen de dolor. Y si está en la portería, o sea, si ya está anestesiado, vamos a continuar con el régimen actual, si ya el que ya se le había transfundido. En el momento de la administración temprana de la analgosedación en particular es particularmente importante para pacientes que reciben paralíticos de acción más prolongada, porque los efectos clínicos duran mucho más tiempo, como la ketamina, etomidato, utilizados en la secuencia rápida de intubación. Los pacientes que reciben rocuronio para la secuencia rápida de intubación pueden experimentar retrasos significativos en el inicio de la sedación e infradosificación de analgesia. Los autores recomiendan administrar empíricamente un bolo mínimo de 50 a 100 microgramos de fentanilo intravenoso inmediatamente después de la intubación, seguida de más analgosedación según sea necesario. Los agentes, la medición ideal para tratar los síntomas asociados con una enfermedad crítica sería de inicio rápido, controlaría adecuadamente los síntomas, sería de acción corta y no tendría efectos adversos inmediatos o a largo plazo sobre las condiciones clínicas o cognición del paciente. Desafortunadamente esto no existe. No existe tal medicación, pues. Dado los objetivos es controlar en primer lugar el dolor y abordar la ansiedad y la agitación persistente en segundo lugar. Los medicamentos generalmente se dividen en analgesia y sedación. En la analgesia, los opiáceos forman la columna vertebral del tratamiento del dolor en los pacientes con ventilación mecánica. Los agentes intravenosos comúnmente incluyen el fentanilo, hidromorfina, morfina, remifentanilo. El agente preferido depende de los factores del paciente, la farmacocinética, el costo y la disponibilidad que haya en la institución. La elección entre la dosificación intermitente y la infusión dependerá de las necesidades y la viabilidad del paciente con respecto a los intervalos de dosificaciones. Aunque los opiáceos a menudo son necesarios para controlar el dolor,
en los pacientes con ventilación mecánica, sus efectos secundarios justifican la consideración de un enfoque multimodal para el tratamiento del dolor. Aquí tenemos lo que es un cuadro sobre las opioides habituales para analgesia en pacientes con ventilación mecánica. Como ya dije, está el fentanilo, morfina y remifentanilo. El fentanilo se administra de 0,35 a 0,5 microgramos por kilogramo de peso intravenoso. Se puede administrar en bolos de 50 a 100 microgramos que se usa normalmente. En infusión intravenosa vamos a administrar de 0,7 a 10 microgramos por kilogramo por hora. Tiene efectos adversos como puede acumularse en el hígado y es considerado de primera línea, igual que la hidromorfona y la morfina. En cuanto a hidromorfona, se administra 0,2 a 0,6 miligramos intravenoso, bolo intravenoso e infusión de 0,5 a 3 miligramos por hora. Morfina de 2 a 4 miligramos intravenoso cada 1 a 2 horas en bolo intravenoso e infusión de 2 a 30 miligramos por hora. El remifentanilo no aplica en bolo, lo que se hace es una infusión intravenosa en una dosis de 1,5 microgramos por kilogramo de peso intravenoso. En la sedación existen múltiples agentes sedantes disponibles que pueden administrarse como un bolo para episodios agudos en ansiedad y agitación, aunque generalmente se administran como infusiones continuas. Históricamente se administran las benzodiazepinas como la lorazepam, midazolam, se usan junto con opiáceos. Sin embargo, las infusiones de benzodiazepinas se asocian con duraciones prolongadas del efecto y se asocia con tasas altas de delirio y peores resultados en pacientes críticamente enfermos. Por lo tanto, las benzodiazepinas no son un agente de elección. Las guías actualmente recomiendan utilizar propofol, dexmedetomidina como agente de primera línea en pacientes críticamente enfermos o con ventilación mecánica. Aquí tenemos un cuadro con las dosificaciones en pacientes de estos medicamentos en bolo e infusión. Está dexmedetodina en bolo 1 microgramo por kilogramo de peso, no más de 10 minutos. En infusión de 0,2 a 1,5 microgramos por kilogramo de peso. Entre los efectos adversos puede tener una sedación profunda. No se debe utilizar en los pacientes con sedación profunda y es considerado como un agente de primera línea. Propofol igual es considerado como un agente de primera línea. Puede causar depresión respiratoria, hipotensión y se administra en bolo de 5 microgramos por kilogramo de peso e infusión intravenosa de 5 a 50 microgramos por kilogramo de peso. Midazolam de 0,01 miligramos a 0,05 miligramos por kilogramo. No se puede administrar en pacientes con depresión respiratoria o hipotensión. Y la ketamina de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Y también tiene efectos analgésicos. La profundidad de la sedación se asocia a un aumento de la mortalidad y ventilación mecánica prolongada tanto en los pacientes en urgencias como en UCI. Por lo tanto, a veces se justifican los niveles profundos de sedación, es decir, durante la parálisis farmacológica del síndrome dificultad respiratoria aguda, siempre que sea posible. Se debe apuntar los niveles más leves de sedación. Los objetivos de analgosedación se utilizan como agentes analgésicos y sedantes que requieren una reevaluación continua para estos pacientes que se administra sedantes o analgésicos. El dolor y la ansiedad en un paciente puede cambiar a menudo durante su estadía en el servicio de urgencia.
y su insuficiencia o exceso de medicamentos puede tener efectos adversos negativos en el paciente. La escala de dolor, es importante evaluar esta escala de dolor en pacientes críticos enfermos, pero es un desafío porque muchas veces no se pueden comunicar de manera eficaz y no pueden autoinformar del dolor. Por lo tanto, vamos a utilizar escalas que basan los factores no se basan en factores verbales, sino en factores como lo son movimientos corporales, expresión facial o cumplimiento del ventilador para determinar la necesidad de la analgesia. Estos se observan en dolores de cuidados críticos o en escala de dolor conductual. La puntuación de sedación, vamos a determinar un sistema de puntuación objetivo, es utilizar, estandarizar el nivel de conocimiento del paciente. Vamos a utilizar dos escalas, la sedación y agitación de Richmond y la escala de sedación y agitación de Richter. Históricamente, el objetivo de la sedación mediante esta escala de Richmond ha estado entre la puntuación de 0 a -2. Sin embargo, las pautas actuales establecen que deben apuntar a un nivel de sedación más ligero, como por ejemplo de +1 a -2 en pacientes que no necesitan sedación más profundas o procedimientos incómodos. Los protocolos para minimizar la sedación y analgesia, vamos a interrumpir la sedación diaria. Esto implica apagar las infusiones continuas de analgesia y sedación, momento específico para permitir que el paciente se despierte por sí solo, para poder garantizar que se utilicen las dosis más bajas y tener una evaluación continua de este. El problema con la interrupción diaria de la sedación es que requiere una observación cuidadosa por parte de la enfermería y el personal médico. Los protocolos impulsados para la enfermería permiten que éstas administren medicamentos de forma continua e intermitentes, de manera que el paciente tenga unas puntuaciones específicas de sedación y dolor sin la necesidad de despertar al mismo por completo. Los escenarios específicos para administrar una analgesia o sedación es la hipotensión con sedación. Debe incluir lo que es la hipotensión, incluidas las patologías del paciente, ventilación con presión positiva y los medicamentos. Vamos a preguntar 4 parámetros, lo que es si el paciente está completamente resucitado. Si el paciente está completamente resucitado, a menudo necesitarán el tratamiento adicional de la afección original, y no asuma que la agresión hemodinámica del paciente está relacionada con la medición antes de evaluar el paciente. Si está sobremedicado el paciente, vamos a reducir lo que es la dosis de sedante. Si el paciente está sobremedicado con analgesia, vamos a reducir lo que es los analgésicos. Si el paciente niega o no que tiene evidencia clínica de dolor. Si lo anterior no aplica, o sea, si no tiene nada de lo anterior, vamos a continuar con la analgesia adecuada y el hemodinámica de apoyo. Es importante destacar que los sedantes no deben usarse en pacientes con antihipertensivos. Pacientes con agitación persistente, vamos a ver 4 puntos importantes de lo que se va a buscar y tratar agresivamente la causa subyacente de la agitación. Si es dolor persistente, abstinencia por alcohol, vamos a considerar las dosis en bolos para controlar la agitación y considerar cambiar el agente sedante alternativo a la agresión adicional si es necesario. Pacientes paralíticos, vamos a utilizar lo que es bolos de propofol 250 microgramos o hidromorfona 1 miligramo, según una infusión continua de 20 microgramos por kilogramo por minuto. En pacientes epilépticos, vamos a utilizar lo que son sedantes hasta que cesen las convulsiones. Y las restricciones físicas, vamos a utilizar a menudo pacientes que eviten los dispositivos esenciales, lesiones personales o autolesión. Oponentes citan a veces que estos pacientes pueden extubarse ellos mismos. La necesidad de reevaluarse continuamente.
de reevaluar al paciente continuamente es mucho mayor.